Hola amigos, de nuevo Johnny Analista acá. Hoy, como les prometí, quiero hablarles de mis previsiones para la bolsa durante los 2 siguientes meses. Y pues, ¿por qué los 2 siguientes meses? Porque al final siento que son estos 2 siguientes meses que van a definir bastantes cosas. Digamos que yo, hay una postura muy clara frente a cómo funcionan los fondos. Hablo de los hedge funds en este momento y también, obviamente, como las personas que negocian su propio capital. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible. Hablo más de perspectivas que de qué haré, y creo que eso nos va a dar una visión clara de qué tomar, si es apropiado tomarlo o no es apropiado tomarlo, y de pronto qué activos también son buenos tomarlos en este momento. Miren, hay una realidad y es, la Fed desde hace un tiempo nos viene diciendo que ellos vienen tomando decisiones de datos mes a mes, o sea, con los datos que van saliendo. Uno no debe alejarse de esa realidad de ellos y uno debería apegarse también a eso, porque estamos en un momento que no se asemeja ni a crisis del 2010, 2007 o incluso en el 1970, ¿no? O sea, mm, eh, son cosas muy diferentes en términos, es que 1970, perdón, la anterior crisis. Pero son al final, no importa, al final, todas las crisis son diferentes. Sí hay cosas similares, por supuesto, y creo que uno debe también estudiar esas cosas similares. Pero el punto es evaluar un poquito de la situación actual. Cuando digamos que trata uno de ver la época de Volcker, que era un jefe de la Reserva Federal, donde él simplemente hablaba de combatir la inflación a todo costo. Y ese terminó siendo un periodo muy fuerte de Estados Unidos, donde casi que mm, fue históricamente el peor momento de, llamémoslo, hiperinflación. Y digamos que él era un luchador solamente de la inflación sin ver qué pasaba con lo demás. No sé si es un discurso muy parecido al de Powell, ¿no? Como que vamos a luchar en contra de todo, contra la inflación, y empiezan a haber cosas que se empiezan a dañar, como hoy pasa con algunos bancos, ¿no? Y existe el de Ben Bernanke, que es el de 2007, donde al final se quiebra algo que son las hipotecas, y simplemente su respuesta es salvar. O sea que tenemos dos escenarios muy claros donde incluso podría uno pensar que Fed y Pavo están en la misma situación. En la misma situación es en las dos situaciones a la vez. Uno es, podríamos llegar a escoger hiperinflación, o la otra es, podríamos llegar a salvar. O en lo que estamos ahora es salvando y combatiendo. Ese salvando y combatiendo se vuelve temporal, es imposible salvar todo. eh, es decir, es imposible salvar todo mientras vas combatiendo. Tiene que llegar un momento donde tienes que ceder ante una de las dos. Y el punto aquí es muy claro frente a que, ok, entonces nosotros como inversionistas, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que hay que tener en cuenta qué está pensando el mercado. El mercado está pensando, previo a tasas de la Fed, espero hayan visto mis anteriores videos que hablo mucho acerca del tema, es previo a las tasas de la Fed, el mercado estaba estimando los futuros de las tasas de la Fed, que son los que estiman qué es lo que ellos van a hacer con las tasas pues, valga la redundancia, en el futuro. Eh, Empiezan a decir, ok, él puede subir esta vez, pero él no va a poder subir las siguientes veces. No va a poder las siguientes veces porque tenemos muchos temas pendientes que resolver. Entre ellos uno es el de los bancos. No voy a entrar en muchos detalles acerca de los bancos porque de nuevo también en los videos anteriores hablo del tema, pero sí, con las crisis de todos estos bancos, al final, entonces el mercado está diciendo a él le queda poco espacio para subir o a ellos les queda poco espacio para subir. Y es muy posible que se venga un periodo digamos que más crisis, y entonces esas subidas de tasas tienen que parar. Incluso el mercado a partir de junio empieza a estimar bajadas de tasas. O sea que el mercado está
siendo bastante positivo, en mi opinión. Y eso es, digamos que es simplemente proyecciones, ¿listo? De cara a nosotros los inversionistas tenemos que tener claro algo y es, vienen datos importantes. Si los datos empiezan a mostrar que la inflación cede, entonces es muy probable que, que tengamos un alivio para las acciones y tengamos y podamos seguir conservando una visión alcista del mercado. Ya, es que no sé si llamarla alcista absoluta, sino al menos podríamos empezar a seguir viendo estos pisos, ¿sí? O sea, eso sería muy positivo para el mercado. Pero miren, si nosotros llegamos a ver, y esta es la parte que es más importante de todas, si nosotros llegamos a ver un dato de inflación fuerte, mayor al esperado, la caída puede ser muy grande para las acciones. Y la razón es que entonces estaríamos en un momento donde la inflación no solamente no está siendo contenida, sino que al final está aumentando y adicional el mercado ya había descontado o ya está descontando una caída de tasas. O sea que él tendría que volver a recalcular y esa recalculada se va a ver reflejada en la renta variable. Y por supuesto, otra vez tendríamos que ir a bonos y por supuesto tendríamos que ir otra vez a, en mi opinión, a algunos commodities que guardan el valor, como la plata, como el oro. Eh, Ese sería el primer escenario. Entonces, el primer escenario es inflación arriba, caída grande, caída grande. El otro tema que puede salvar el mercado, y llamémoslo así salvar, es, miren, si algo se quiebra. Ya hemos visto que hay una crisis bancaria, ¿sí? Y esa crisis bancaria, de una u otra manera, ha hecho estos cálculos que venimos hablando de las tasas. Pero si viene algo mucho más grave, en términos de esos bancos o un desenlace diferente con respecto a esos bancos y termina quebrándose algo. Y cuando hablo de quebrándose algo, me refiero a algo mucho más fuerte. Eh, Ese sería otro escenario para que la bolsa caiga muy grande, o sea, la caída sea muy grande, pero de una u otra manera, la Fed tendría que acelerar esa bajada de tasas y cuando acelera esa bajada de tasas, por supuesto, el mercado después de esa caída va a tener un retroceso. Claro, eso toma tiempo, ¿no? La caída toma tiempo y después tendríamos un retroceso. O sea que el escenario de subida con el que nos quedamos es el escenario de inflación controlada, que por ahora no la tenemos. Inflación controlada y crisis bancaria controlada. ¿Listo? Ese sería el único escenario que tendríamos en este momento. Y yo no sé si llamarlo para continuar subiendo, porque no estamos subiendo, sino para continuar estables con subidas. ¿Listo? Con esto les quiero decir es que el siguiente dato de inflación es muy importante. Yo sé que hemos ido todos los meses diciendo este dato es importante, pero si hay uno más importante donde la Fed ha tomado una decisión de seguir subiendo tasas y donde también el mercado empezó a estimar que no podía seguir subiendo tasas, ese se convierte en el dato más importante del año, donde, por supuesto, nosotros como inversionistas tenemos que esperar y ver qué es lo que pasa ese día. ¿Listo? Entonces, con eso les quiero decir es, miren, yo siento que la mejor posición que debemos traer ahora es cash, efectivo, por dos razones. Porque si ya tienen exposición en sus portafolios de renta variable, podrían tener otra oportunidad para poder ir a comprar más económico, ¿sí? Pero sí hay que tener exposición en este momento, por supuesto. Porque si el dato de inflación sale bien, pues el dato de inflación, por supuesto, entonces empezaríamos a ver eh, algo de subidas. Y no se trata de comprar cuando ya está arriba, se trata de ir comprando a medida de que tenemos buenas oportunidades. Y esa oportunidad sería la oportunidad de oro para volver a recomprar si necesitamos recomprar. Entonces, lo que hay que tener es paciencia. Paciencia, yo sé que falta mucho, de aquí les estoy hablando desde la inflación del siguiente mes, ¿no? Va a tomar tiempo, vamos a tener que esperar. Mientras eso pasa,
para las personas que hacemos corto plazo, pues por supuesto va a ser un momento eh, de bastante congestión, porque miren todo lo que tenemos alrededor. Tenemos muchas variables buenas y malas. Todos los días amanecemos con algunos bancos con preocupaciones por no cubrir todos esos swaps. Entonces, todos los días vamos a tener noticias negativas y vamos a tener noticias positivas. Eso al final lo único que significa es, es congestión. La congestión es muy probable que se despeje con un dato de inflación a- o al menos de que tengamos un dato de empleo que sea contundente, pero no creo que ese sea el caso. Por ahora, igual haré el análisis después del dato, pero lo que sí quería claro, lo que sí quería como dejarles claro era primero cuál era mi posición como inversionista y podérselas compartir para que ustedes también de una u otra manera estén alertas y también se vean beneficiados. Entonces, porque siempre me preguntan, este es el momento, no, el momento es cuando cuando, cuando los datos llegan, cuando llega el análisis del dato. Sí, muchos analistas dicen, el trabajo del analista es decir, ok, mi proyección sobre ese análisis es este. Y yo creo que en este momento como inversionistas nosotros tenemos que tratar de ir un poco más tranquilos, esperar ese dato y después de ese dato actuar. Para el inversionista de largo plazo necesita tener exposición, o sea, necesita ya estar invertido, por supuesto, y cash es para mí, digamos que la oportunidad más grande, porque todavía seguimos teniendo un riesgo grande. Mientras exista ese riesgo grande, vamos a tener presiones bajistas. Esas presiones bajistas van a ser, por supuesto, oportunidades. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. Era un poco de los escenarios que tenemos, el escenario alcista que tenemos o neutral alcista, el escenario bajista muy fuerte abajo, y hoy no tendríamos un escenario de quedarnos en el mismo lugar, la verdad. O sea, después de que salgan esos datos, el mercado va a tener que tomar una decisión porque va a tener que empezar a recalcular qué puede hacer la Fed en el futuro. Bueno, eso es todo. Espero les guste. Cualquier comentario, por favor, déjenmelo saber. ¿Cuál es su pensamiento con lo que viene para la FED en los siguientes meses? Y ver cuál es la reacción para ustedes que va a tener la bolsa. Bueno, un saludo. Nos vemos. Hasta luego.